Pues tenemos la oportunidad de hablar un poco acerca del tema de evaluación de los riesgos de seguridad. Grupo 3, Las Perseverantes, integrado por Verónica Maribel Cortés, Mónica Beatriz Escobar y mi persona, Alba Yanet Coches. Al hablar de evaluación de los riesgos de seguridad, pues sabemos que en toda organización es indispensable tener una cadena de suministro resistente para cumplir con las necesidades de los clientes. Pero sabemos también que actualmente en las organizaciones, pues hablar de seguridad es un reto bastante complejo, por lo que la falla de un eslabón de la cadena de suministro puede tener un impacto significativo para la organización o para las organizaciones que conforman dicha cadena de suministro. Por lo tanto, pues es importante realizar una evaluación de riesgos de seguridad de la cadena de suministro para ayudar o para contribuir al éxito de la organización, a la optimización, eficiencia y eficacia del core business de esta y, por supuesto, a la mejora continua. Para la implementación de un sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro, pues tenemos acá las 6 etapas que observamos en pantalla. En este caso nos vamos a centrar en la etapa 3, que es la evaluación de los riesgos de seguridad. Como decía anteriormente, pues toda organización es importante que realice una evaluación de los riesgos de seguridad. Para ello, pues debe de establecer y mantener procedimientos para la identificación y evaluación continua de las amenazas de seguridad y riesgo, igualmente para los métodos de control de amenazas relacionados, por supuesto, siempre con la gestión de la seguridad, donde siempre hay que considerar las probabilidades de un evento y todas sus consecuencias, es decir, los efectos que puedan tener estas amenazas o riesgos. Dentro de esta evaluación de riesgos, pues se debe tomar en cuenta ciertos aspectos. Tenemos acá 3 literales. El primero que nos dice amenazas y riesgos de falla física. Se refiere a las fallas funcionales, daños incidentales, daños maliciosos, acción criminal, daños terroristas, ¿verdad? Que por supuesto pongan en riesgo la organización, la seguridad de esta o incluso pues de la cadena de suministro. Literal B, las amenazas y riesgos operacionales. Eso se refiere más que todo a los factores humanos y otras actividades que afecten el desempeño y la seguridad de la organización. Y también tenemos que hay que tomar en cuenta para esta evaluación los eventos del medio ambiente natural, como por ejemplo terremotos, inundaciones, tormentas que ponen en riesgo, podría ser alguna operación de la cadena de suministro, incluso podría poner en riesgo al personal, las operaciones, el equipo incluso, y por supuesto hay que evaluarlo porque es lo que puede afectar en la cadena de suministro. A continuación, mi compañera Verónica Cortés va a continuar con los siguientes puntos. Bueno, otros puntos de datos que tenemos que tomar en cuenta, estamos viendo ahí los factores fuera de control de la organización. Esto se refiere a los externos, que puede ser pues, factores políticos. Tenemos que tomar en cuenta el ámbito político que afecta mucho a las cadenas de suministro muchas veces. También factores como sociales, tenemos que tomar en cuenta los factores ambientales también, todos esos factores que son fuera de control, que la organización no los puede tomar, digamos, en control, estos tienen que tomarse en cuenta para así reducir los riesgos. También las amenazas y riesgos de las partes involucradas, todas las amenazas consistentes, incluso se deben de tomar en cuenta aquellas amenazas por cuestiones naturales. Todo lo que tenga que ver con los robos, la cuestión del transporte, todo eso es lo que afecta mayormente a las cadenas de suministro. El diseño e instalación del equipo de seguridad, también se tienen que gestionar los datos y la información y cómo va a ser las comunicaciones. Y también todos aquellos aspectos que amenacen a la continuidad de las operaciones, entre ellos, pues, hasta incluso los tipos de proveedores que tengamos. Luego, tenemos que asegurar que cuando hacemos nuestra evaluación de riesgos, la organización considere las evaluaciones y los efectos de estos controles. O sea, de igual forma tiene que también dejar documentado todo lo que evalúe y mantener actualizada esa información. De esa manera, pues vamos a lograr que tengamos una correcta evaluación de los riesgos y anticiparnos a las posibles amenazas que puedan surgir para nuestra cadena de suministros. ¿Y qué acciones tenemos que realizar para hacer una evaluación correcta de los riesgos de seguridad? Bueno, pues se tiene que establecer una metodología para la gestión de los riesgos de la seguridad en la cadena de suministro. Y eso lo va a explicar más adelante mi compañera Mónica en un esquemita que tenemos, pero básicamente es hacer un análisis de cómo va a ser esa planificación,
cómo se van a tomar en cuenta todos los tipos de riesgo, identificar las amenazas para la seguridad de la cadena de suministro, que ya hablábamos anteriormente que para la cadena de suministro hay muchas. De hecho, con la pandemia nos venimos a dar cuenta de que incluso cuestiones de salud se tienen que tomar en cuenta para priorizar y anticiparse a que no tengamos rotos los eslabones de nuestras cadenas. Y también tenemos que identificar, otras acciones que debemos de hacer es identificar los requisitos legales de seguridad, todos esos requisitos gubernamentales, como lo mencionaba anteriormente, todas las cuestiones políticas y todo lo que cada gobierno define en nuestras organizaciones, como digamos las reglas a seguir legales, también nos afectan en nuestra cadena de suministro. Y por último, pues, elaborar la documentación imprescindible del sistema que asegure pues que la operación que estamos haciendo, el control de la seguridad de la cadena de suministro sea eficaz, tener una buena planificación y tenerlo documentado para que nos ayude pues a tomar decisiones correctas en cuanto a nuestras cadenas de suministro. Y a continuación pues va a seguir mi compañera Mónica con el tema. Bien, dentro de la realización de la evaluación de seguridad debemos de considerar que el personal que evalúe debe de tener las habilidades y competencias necesarias para conocer técnicas de evaluación de riesgo para la cadena de suministros, desde el momento en que la organización de la cadena de suministros toma una custodia de la mercancía hasta que esta mercancía es entregada a la organización. Además de eso, el personal debe de conocer que están en un proceso que debe ser confidencial, deben de conocer medidas de seguridad relacionadas con transporte, despacho, personal y todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros. Además de eso, deben estar preparados con la documentación, conocer las operaciones, la mercancía y todo aquello que se va a evaluar, y deben comprender las amenazas de seguridad y metodologías de mitigación. Y dentro de todo deben de conocer y entender claramente la ISO 28000 y 28001. La metodología para la evaluación de riesgo para la seguridad es un proceso que lo que busca es eliminar o disminuir un riesgo. Por tal razón, la organización debe primero, a través de procedimientos, identificar todas las medidas de seguridad existentes. Luego, como segundo paso, debe enumerar todos los escenarios de amenazas que aplique para la organización, y cada uno de esos escenarios debe de ser evaluado basado en las medidas de seguridad que ya se tenían inicialmente. Esto con el fin de determinar posibilidades o consecuencias dentro del proceso y buscar la manera de evaluar si las contramedidas que se tenían eran suficientes o es necesario agregar otras adicionales. Además de eso, todo eso, como decían mis compañeras, debe ser totalmente documentado para poder reconocer cuáles son los riesgos, cómo se evaluaron y cómo se definió los niveles de seguridad. Dentro de este proceso es necesario considerar no solo operaciones normales, sino también otras operaciones anormales y condiciones de emergencia, como comentaban mis compañeras, aquellas situaciones que puedan generarse en los ambientes alrededor del proceso. También es necesario considerar que la documentación a utilizarse en este proceso puede ser tanto la política de seguridad o no conformidades encontradas dentro del sistema de gestión de seguridad de manera anterior como una base para iniciar la evaluación del riesgo. De esta manera se comprende la representación gráfica de la evaluación. Después de toda esta evaluación es necesario que cada una de las evidencias de acciones preventivas y correctivas sean documentadas de manera adecuada y de esta manera poder definir si es necesario otro tipo de evaluaciones posteriores dentro del proceso. También es necesario que la retroalimentación se le pueda dar a la dirección no solo de los resultados, sino de los avances que se tengan, y deben de documentarse procedimientos como cómo se identificaron las amenazas, cómo se determinaron cada uno de los riesgos, cuál es el nivel que se tomó para cada amenaza, sus objetivos y acciones. Esto para poder documentar completamente el proceso y que podamos a partir de eso dar seguimiento a todas las acciones. Como conclusión, la seguridad en la cadena de suministros para todas las organizaciones es sumamente importante, porque cualquier error o interrupción en la cadena logística puede ocasionar pérdidas para la empresa o impactos negativos, y esto genera que la seguridad o el control de los riesgos sea sumamente importante para mejorar los procesos logísticos de cada empresa. Además de eso, es necesario que para cumplir esto las organizaciones puedan enfocarse en todos los escenarios posibles en los que resulta una amenaza para sus operaciones, y de esta manera es importante que cuenten con una lista de escenarios que les permita a ellos anticiparse para cualquier interrupción y poder trabajar de manera preventiva y no reactiva.
De esta manera, como nosotros explicamos, la evaluación de riesgos de seguridad. Muchas gracias por su atención.